En el transcurso del día, uno puede cruzarse con palabras cortantes, gestos indiferentes o actitudes que, sin decirlo, niegan el valor que portamos. La falta de respeto adopta formas sutiles, a veces invisibles, pero deja un eco que puede agitar la calma interior. Frente a esa tensión cotidiana, la sabiduría estoica ofrece una respuesta que no se apoya en el castigo ni en la confrontación. Se apoya en el dominio de uno mismo, en la templanza, en una mirada que trasciende el agravio para recordar lo que sí depende de nosotros. Zenón de Citio, Epicteto, Marco Aurelio, todos comprendieron que el mundo exterior no es más que una superficie en constante cambio, y que lo verdaderamente firme reside dentro. Que responder con serenidad al desprecio ajeno no es rendición, sino victoria. Hoy, esa filosofía antigua encuentra ecos sorprendentes en estudios contemporáneos. En psicología, en ciencia cognitiva, incluso en desarrollos tecnológicos recientes. Desde el uso del silencio hasta la inteligencia artificial emocional, se abren nuevas formas de afrontar la desconsideración sin perder la integridad. Este recorrido reúne 15 enfoques distintos, modernos, rigurosos, profundamente humanos, todos entrelazados con el pensamiento estoico. Cada uno de ellos es una herramienta. No para cambiar al otro, sino para no permitir que el otro te cambie a ti. Así, al compás de esta narración serena, exploraremos maneras concretas de mantener la dignidad incluso cuando otros la niegan. Caminaremos, sin prisa, por senderos antiguos y nuevos, siempre con la misma dirección hacia adentro. Porque el respeto más sólido no es el que se recibe, es el que se encarna. Distanciamiento cognitivo marcado, cuando la mente elige no reaccionar. El respeto no siempre se niega con palabras. A veces se diluye en un gesto impaciente, en un tono que no escucha, en una decisión que ignora. Y aunque esos momentos puedan doler, no están diseñados para destruirnos, a menos que les entreguemos ese poder. Epicteto, con su claridad habitual, recordaba que no son los hechos los que nos dañan, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Así, el primer paso para conservar la paz ante una falta de respeto es tomar distancia. No con el cuerpo, sino con la mente. Este gesto, tan simple y tan difícil, se conoce hoy como distanciamiento cognitivo marcado. Una técnica que enseña a separar lo que ocurre de la interpretación emocional inmediata. A crear un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio, elegir. Cuando alguien te trata sin consideración, puedes absorberlo como una ofensa, o puedes observarlo como una nube pasajera. Puedes quedarte atrapado en el impulso o dejarlo flotar, sin seguirlo. El estoicismo, desde hace más de 2000 años, ya cultivaba esta pausa interior. Epicteto lo formulaba así: recuerda que tú no eres tus emociones. Son visitantes. No te pertenecen. Solo llegan y pasan. En la psicología actual, este enfoque se vincula al desarrollo de la conciencia metacognitiva, la capacidad de pensar sobre lo que uno piensa. No para huir de las emociones, sino para no obedecerlas sin filtro. Para no permitir que la reacción del otro se convierta en la tuya. Cuando un desprecio te alcanza, puedes visualizar esa pausa. Puedes respirar con intención. Recordar que lo externo no tiene acceso a tu centro, a menos que lo invites. Como quien ve pasar una embarcación desde la orilla, sin subirse a bordo. Este distanciamiento no es frialdad. Es respeto por ti mismo. Es la voluntad de no permitir que la conducta ajena gobierne tu ánimo. Marco Aurelio lo escribía como un recordatorio íntimo. El alma permanece invulnerable cuando no se deja arrastrar. La práctica puede comenzar con ejercicios breves, describir mentalmente lo que está ocurriendo, sin adjetivos. Observar la emoción como si fuera de otro. Nombrar la sensación sin fundirse con ella. Con el tiempo, esa pausa se vuelve natural.
El juicio ajeno pierde fuerza. La reacción se suaviza. Y el espacio interior se ensancha, como un jardín que uno cuida en silencio, sin necesidad de mostrarlo. Así se inicia el camino, aprendiendo a no reaccionar. No por debilidad, sino por elección. Porque en ese instante en que uno decide no devolver el golpe, nace la verdadera fortaleza. Reconvención sobria, el arte de desmontar la ofensa con serenidad. En ocasiones, la falta de respeto se presenta de forma explícita. Una crítica desmedida, una acusación injusta, una burla que busca provocar. En esos momentos, la respuesta estoica no es el silencio, sino la claridad. Una respuesta breve, firme y tranquila. Una reconvención sobria. Esta forma de actuar no busca humillar al otro ni imponer razón. Busca restablecer el equilibrio. Expone el error sin cólera. Corrige con compostura. En el pensamiento clásico, esta práctica remite a la tradición socrática, cuestionar las afirmaciones sin agresión, usando solo la lógica y la serenidad. Séneca recomendaba decir lo necesario, con exactitud, sin elevar el tono, ni disminuir la verdad. En contextos modernos, la terapia racional emotiva recoge esta misma estrategia. Ante una ofensa verbal, no se responde con emoción, sino con un pequeño análisis. ¿Es esto cierto? ¿Depende de mí? ¿Merece una respuesta? Cuando la situación lo requiere, la reconvención sobria puede adoptar formas muy simples. Una frase neutra como ¿a qué te refieres con eso? O no comparto esa visión, pero lo respeto puede desactivar la tensión sin necesidad de confrontación directa. El valor de este enfoque reside en su templanza. Porque no hay dramatismo ni necesidad de convencer. Solo la intención de marcar un límite sin perder el centro. Marco Aurelio reflexionaba sobre esta actitud en sus meditaciones. No permitas que la costumbre del otro te arrastre. Que tu respuesta nazca de tu naturaleza, no de su provocación. Practicar esta forma de reconvención implica escuchar, pero no absorber. Implica comprender, pero no justificar. Y, cuando hace falta, implica hablar, sin perder la calma. Un ejemplo cotidiano, ante un comentario sarcástico, se puede responder con precisión: prefiero que lo digas directamente. Esa frase, dicha con serenidad, rompe el juego del desprecio disfrazado. No agrede, pero tampoco permite que el desdén pase inadvertido. En lo profundo, esta estrategia reafirma algo más importante que la imagen personal, reafirma el valor de la verdad tranquila. La que no necesita levantar la voz para hacerse notar. La que no se esconde, pero tampoco hiere. Es una forma de justicia sutil. Una firmeza que no necesita dureza. Un acto estoico que defiende sin atacar. Que desmonta el desprecio con el peso sereno de la razón. Proyección inversa, lo que el otro dice, habla más de él que de ti. Hay palabras que cortan sin justificación. Hay gestos que reducen, miradas que niegan, conductas que buscan menoscabar. Y, sin embargo, no siempre son reflejo de nosotros. Muchas veces son reflejo de lo que habita en el otro. Epicteto lo advirtió con claridad: el hombre que te insulta está luchando, en realidad, con sus propias pasiones. No lo tomes como algo personal, él todavía no ha aprendido lo que tú ya estás practicando. Este tipo de comprensión requiere madurez. Implica aceptar que no todo desprecio nace de un juicio verdadero. A menudo, es una proyección, el otro vuelca en ti su frustración, su miedo, su confusión. Te señala, para no mirarse a sí mismo. La psicología moderna denomina a esto proyección inversa. Un mecanismo mediante el cual la persona descarga su estado emocional negativo atribuyéndoselo a otro. Así, quien se siente débil acusa de debilidad. Quien no se respeta, desvaloriza. El estoico no responde con rechazo. Responde con entendimiento.
no porque justifique el acto, sino porque ha aprendido a verlo con los ojos tranquilos de quien ya no necesita devolver el golpe. Musonio Rufo enseñaba que uno debe mirar la conducta ajena no como un ataque, sino como un indicio. Un signo de lo que al otro le falta cultivar. Y en lugar de sentir rabia o humillación, sentir compasión o al menos neutralidad. Cuando alguien actúa con desprecio, puedes recordar, esto no es sobre mí. Esto nace en él. Puedes imaginar su contexto, su infancia, sus frustraciones. No para victimizarlo, sino para no cargar tú con ese peso. Para no aceptar como tuyo un reflejo que le pertenece. Marco Aurelio solía escribir, al final del día, reflexiones sobre las personas difíciles con las que había tratado. No para desahogarse, sino para entrenar su mirada. Para afinar su comprensión del alma humana. Para no endurecer la suya. En la práctica, este enfoque puede volverse un hábito interior. Cuando alguien actúe con desprecio, puedes detenerte un momento. Respirar. Y decir, suavemente para ti mismo, esto no soy yo. Esto es suyo. Yo no lo acepto. Como quien se protege de la lluvia sin maldecir las nubes, puedes seguir caminando, sin mojarte por dentro. Este tipo de mirada no convierte en santo. Pero sí construye una serenidad duradera. Una forma de estar en el mundo que no depende del juicio de otros, sino de la lucidez con la que uno mira incluso lo injusto. Preemoción estoica, prepararse sin miedo, responder con virtud. La falta de respeto, cuando aparece de forma repentina, puede sacudir incluso al espíritu más calmado. Un tono condescendiente. Una crítica injusta. Un desprecio que no esperabas. Y sin embargo, los estoicos sabían que incluso lo inesperado puede ser entrenado, si se imagina con antelación. La preemoción, o como la llamaban los estoicos, premeditatio malorum, es la práctica de anticipar los desafíos. No con ansiedad, sino con serenidad. Como un ejercicio diario de fortaleza. Visualizar con detalle lo que podría ocurrir y ensayar internamente la respuesta virtuosa. Marco Aurelio practicaba este ritual cada mañana. En sus meditaciones, escribía, hoy encontraré a quienes son entrometidos, desagradecidos, arrogantes. Y no me perturbarán, porque no pueden quitarme mi razón. Hoy, esta misma práctica se encuentra en técnicas de visualización utilizadas en psicología cognitiva. Se recomienda imaginar situaciones difíciles antes de que ocurran. Prever lo que podría decir o hacer el otro. Y, más importante aún, decidir cómo queremos actuar nosotros. No se trata de volverse paranoico. Se trata de llegar preparado. Como quien lleva un paraguas, no porque tema la lluvia, sino porque ha observado el cielo. Cuando sabes que estarás expuesto a entornos tensos, puedes dedicar unos minutos a esa visualización estoica. Imaginar el gesto de indiferencia. La palabra cortante. La burla inesperada. Y luego imaginar tu rostro tranquilo. Tu respiración lenta. Tu respuesta breve. O tu silencio. Esta preparación calma el sistema nervioso. Reduce la reacción emocional. Fortalece el sentido del yo. Y lo más importante, permite actuar con virtud, incluso cuando otros no lo hacen. Séneca advertía que nadie debe sorprenderse por la maldad humana. El sabio, decía, se entrena cada día para que la injuria no le derrumbe. Este enfoque transforma el conflicto en práctica. Cada desprecio no es una amenaza, es una oportunidad de encarnar los valores que uno ha ensayado. Cada palabra hostil es una página más en el diario de la templanza. Y así, cuando la falta de respeto aparezca, no tomará por sorpresa. Ya habrá sido vivida, mentalmente. Ya habrá sido respondida, interiormente. Y cuando llegue, no encontrará desorden, sino preparación.
Porque la preemoción no es esperar lo peor. Es prepararse para dar lo mejor, incluso en lo peor. Ciberestoicismo recreativo, entrenar la calma en el mundo digital. El entorno digital ha creado un espacio donde la falta de respeto no solo existe, sino que a menudo se amplifica. Comentarios anónimos. Críticas sin matices. Juicios rápidos y fríos, que llegan sin aviso, a veces sin rostro. Y sin embargo, también allí, el estoicismo puede habitar. En tiempos de Epicteto, las ofensas llegaban cara a cara. Hoy, aparecen en notificaciones. Pero el principio es el mismo: nada externo tiene poder sobre tu alma si tú no lo concedes. El ciberestoicismo recreativo es una práctica contemporánea que busca integrar las enseñanzas de los sabios estoicos en los entornos digitales. Utiliza herramientas modernas, desde bots entrenados en ética estoica hasta entornos de simulación emocional, para entrenar la respuesta serena ante el agravio virtual. En estos sistemas, el usuario puede experimentar situaciones tensas o provocadoras, como insultos simulados, mensajes de desprecio, conflictos ficticios, y practicar reacciones estoicas, el silencio, la reformulación serena, el abandono emocional. Esta forma de recreación no es evasión. Es entrenamiento. Como un gimnasio del alma, diseñado no para fortalecer los músculos, sino para fortalecer la templanza. Marco Aurelio, aunque vivió en otro tiempo, habría entendido este ejercicio. Él mismo escribía para prepararse a lidiar con lo que estaba por venir. Y esa escritura íntima, repetitiva, precisa, meditada, no era otra cosa que un simulador interno. Un entrenamiento personal. Hoy, ese entrenamiento puede apoyarse en tecnología. Desde aplicaciones que detectan emociones en el tono de un mensaje y sugieren respuestas virtuosas, hasta simuladores de conversaciones difíciles donde uno puede ensayar su compostura antes de enfrentar la vida real. El objetivo no es eliminar la crítica, ni evitar el conflicto. Es aprender a no contaminarse con él. Es ver un mensaje hostil y reconocer: aquí está el desorden del otro, y yo elijo no adoptarlo. Así como el estoico tradicional repetía frases en su mente, como esto también pasará o es solo una opinión, el ciberestoico moderno puede configurar alertas que le recuerden: recuerda tu centro, nada externo te define, tu valor no está en manos ajenas. Este enfoque también puede incluir pequeñas prácticas cotidianas. Revisar los comentarios con respiración lenta. Alejarse del dispositivo antes de responder. Escribir primero en privado y leerlo en voz baja antes de enviar. Y si es posible, no enviar. Porque a veces, el mejor gesto estoico ante el desprecio digital es cerrar la aplicación. Dejar el dispositivo a un lado. Y volver a lo que sí importa: el presente, el cuerpo, la calma. En un mundo donde los estímulos no descansan, elegir no reaccionar es un acto profundo de libertad. Humor refocalizante, la sonrisa interior del sabio. El desprecio, a veces, no se expresa con violencia abierta. Puede llegar disfrazado de sarcasmo, de ironía, de esa clase de comentario que parece ligero, pero deja una huella densa. Y es allí, en ese espacio incómodo, donde el humor puede convertirse en una herramienta de sabiduría. No un humor burlón. No una respuesta que humilla al otro. Sino un humor refocalizante, una forma de desviar el peso de la ofensa, sin negarla. De mirarla desde un ángulo distinto. De quitarle solemnidad al ataque, sin perder la dignidad. Cleantes, uno de los primeros filósofos estoicos, creía que una mente virtuosa debía poder reír. No con frivolidad, sino con perspectiva. Porque el que ríe desde la calma no desprecia, simplemente se eleva por encima del conflicto. Séneca también sugería que, en algunos casos, lo más sabio no era corregir, sino relativizar. Muchos males pierden su fuerza, escribió, cuando aprendemos a no tomarlos demasiado en serio. Hoy,
La psicología lo llama regulación emocional a través del humor positivo. Es una estrategia que permite redirigir el foco mental, reducir el impacto de lo ofensivo y preservar el equilibrio interior. Cuando alguien te trata con desprecio, puedes hacer un ejercicio interior. Imaginar ese comentario como una frase lanzada desde un barco a la deriva. O pensar que quien lo pronuncia actúa como un actor de teatro, representando su propio desorden. A veces, una respuesta ligera, dicha con serenidad, sin ironía, puede desactivar la tensión. Un ejemplo, ante una crítica absurda, decir con una leve sonrisa, curioso punto de vista, y continuar. Sin confrontar. Sin acumular. Este tipo de humor no hiere. No busca ganar. Solo redirige la energía. Como quien desvía un río sin bloquearlo, permitiendo que siga, pero lejos de uno. También puede vivirse como práctica interna. Escuchar una frase ofensiva y pensarla en otro contexto. Imaginarla en boca de un personaje ficticio. Convertirla, mentalmente, en una caricatura. No para burlarse del otro, sino para liberarse del peso. Marco Aurelio aconsejaba ver las cosas como si las observaras desde lo alto de una montaña. El humor refocalizante cumple esa función, aleja el foco, reduce la amenaza, devuelve la proporción. Y en esa proporción, el desprecio pierde su filo. Se convierte en una forma más de ignorancia. Y el sabio responde con una sonrisa tranquila, casi invisible, que nace no de la burla, sino del desapego. Una sonrisa que no necesita aplausos. Solo paz. El silencio virtuoso, hablar con la calma de no decir nada. Hay momentos en los que todo parece empujarte a responder. La voz se agita por dentro. La mente se llena de réplicas, de frases que buscan justicia. Y sin embargo, el sabio no siempre habla. A veces, el sabio simplemente calla. El silencio no es vacío. Tampoco es indiferencia. En la tradición estoica, el silencio puede ser una respuesta. Una afirmación tranquila de soberanía interior. Una declaración sin palabras de que uno no está dispuesto a bajar al mismo nivel que la ofensa. Musonio Rufo enseñaba que la virtud no necesita gritar. Que una persona templada no demuestra su fuerza en la confrontación, sino en la capacidad de no reaccionar cuando todo a su alrededor la invita a hacerlo. El silencio se convierte, entonces, en un refugio. En un muro blando, que no devuelve el golpe, pero tampoco lo absorbe. En un espacio de dignidad, donde uno no negocia su serenidad por un momento de orgullo. Marco Aurelio, en su diario, se recordaba que el alma debía ser como una ciudadela. Firme. Serena. Impasible ante las provocaciones. Y esa ciudadela no responde a cualquier llamado. Solo a lo que realmente importa. En la práctica, responder con silencio es una decisión activa. No es falta de recursos, es sobriedad. No es ausencia de pensamiento, es dominio del mismo. Cuando alguien te desprecia, puedes mirarlo, escucharlo y no decir nada. No por debilidad, sino por claridad. Porque sabes que ninguna palabra cambiaría esa mente en ese momento. Porque sabes que tu paz no depende de corregir al otro. La psicología moderna reconoce este gesto como una forma de autorregulación consciente. Evitar alimentar el conflicto. Proteger la energía emocional. Recordar que no todo merece una respuesta y que muchas veces el no responder es la más elevada de ellas. Hay un tipo de silencio que no es pasivo. Es firme. Es una línea invisible que dice hasta aquí. Es una forma de cuidado. No solo hacia ti mismo, también hacia el otro, que aún no sabe lo que dice. Ese silencio puede vivirse como un acto de compasión. O como un escudo suave. Como una pausa que contiene.
que limpia, que deja pasar. En el ruido del mundo moderno, el silencio puede parecer extraño. Pero para el que cultiva la virtud, es un recurso natural. Un lugar al que se puede volver. Un modo de no perderse. Porque, a veces, el respeto que uno se guarda suena así, como un silencio profundo. Firme. Inquebrantable. Aclaración basal, la pausa que revela la verdad sin agresión. Hay momentos en los que el desprecio se esconde entre palabras ambiguas. No es un grito, ni un insulto directo, es una frase dicha a medias, una ironía, un gesto impreciso que deja una sombra. Y en ese espacio difuso, uno puede sentirse confundido. ¿Fue un ataque? ¿Una torpeza? ¿Una intención deliberada? Para el estoico, la primera reacción no es imaginar, es preguntar. Es aclarar. Lo que llamamos aclaración basal es una forma suave de interrumpir la cadena de suposiciones. Es hacer visible lo que parece oculto, sin acusar, sin dramatizar. Como quien enciende una lámpara en una habitación gris, no para juzgar, sino para ver con mayor claridad. Epicteto recomendaba examinar los juicios antes de darles valor. Cuando oigas algo ofensivo, decía, antes de responder, asegúrate de haber comprendido. Y esa comprensión puede comenzar con una frase breve. Tranquila. Que simplemente devuelva la palabra al otro, podrías repetirlo. O no entendí bien lo que quisiste decir. Panecio de Rodas, uno de los primeros estoicos en conectar filosofía con la vida práctica, enseñaba que el sabio debe corregir con moderación y preguntar con claridad. Que no hay virtud en la reacción rápida, sino en el entendimiento pausado. Cuando alguien te lanza una frase ambigua, puedes tomar aire, detener la rueda de pensamientos y preguntar, no como un gesto acusador, sino como un espejo limpio que devuelve al otro su reflejo. Este acto tiene un efecto doble. Por un lado, te protege del juicio prematuro. Evita que construyas una historia en tu mente que quizá no es real. Por otro, obliga al otro a examinar lo que ha dicho, a asumir o a corregir. La psicología contemporánea lo llama intervención de clarificación no reactiva. Una estrategia para desactivar la escalada de tensión. Un modo de sostener la conversación sin cargarla de peso innecesario. Pero en el fondo, la aclaración basal es una práctica de presencia. Es estar allí, sin huir, sin atacar. Es habitar el momento con suficiente serenidad como para no asumir y suficiente dignidad como para no ignorar. Y si, después de aclarar, compruebas que sí fue una falta de respeto, ya no hay duda. Solo la decisión de cómo actuar, con templanza, con límites, con conciencia. Porque a veces, el respeto se construye desde allí, desde una pregunta tranquila, que no exige, pero sí invita a mirar de frente lo que ha sido dicho. Temporización de límites, el arte de retirarse con firmeza y calma. En la vida cotidiana, a veces nos encontramos en medio de situaciones que crecen sin darnos cuenta. Una conversación que se vuelve áspera. Un tono que cambia. Un espacio que se carga de una tensión sutil, pero persistente. Y entonces, sin necesidad de juicio, llega el momento de retirarse. Los estoicos no huían del conflicto, pero sí sabían reconocer el instante justo para no prolongarlo. Lo llamaban el instante de la virtud. Una pausa elegida. Una retirada consciente. No como abandono, sino como afirmación. La temporización de límites es ese momento en que uno elige no continuar. No porque no pueda, sino porque ya no quiere comprometer su calma. Es una manera de decir hasta aquí, sin levantar la voz. Solo con la acción. Séneca aconsejaba reconocer el punto en el que el alma empieza a agitarse. Cuando la razón comienza a retirarse, decía, es hora de callar o de irse.
Y esa retirada puede ser breve. Un ahora no es el momento, dicho sin dureza. Un cambio de tema. O, simplemente, levantarse y alejarse. Con lentitud. Sin mirar atrás. Como quien cierra una puerta con cuidado y sigue su camino. En tiempos antiguos, Posidonio ya hablaba del valor de suspender la acción. De aplazar la respuesta. De no decidir en medio de la tormenta. De dejar que el río se calme antes de cruzarlo. Hoy, la psicología lo llama pausa conductual deliberada. Un corte suave en la dinámica interpersonal que permite restablecer el control emocional. Es una herramienta utilizada tanto en terapia como en liderazgo, relaciones familiares o educación. En lo profundo, es una forma de recordarse a uno mismo que no todo exige una solución inmediata. Que no toda tensión debe resolverse en el acto. Que el tiempo, a veces, también sana, o al menos, aclara. El estoico que se retira no huye. Solo decide no participar en la dinámica que lo alejaría de su centro. Y esa decisión no necesita explicación. Se siente. Se ejerce. Se respeta. La práctica puede comenzar con algo sencillo, reconocer tus señales internas. El pecho que se endurece. La mandíbula que se tensa. El pensamiento que se acelera. Y desde allí, darte permiso para no seguir. Porque a veces, decir ahora no es la forma más profunda de decir me respeto. Y en ese acto breve, casi invisible, uno elige no defender su valor, sino encarnarlo. Reverso educativo, cuando la falta de respeto se convierte en lección. Algunas palabras hieren. Algunos gestos desestabilizan. Pero hay una forma de responder que no busca protección, sino transformación. Es lo que podríamos llamar reverso educativo, tomar el acto irrespetuoso y convertirlo en una fuente de sabiduría. No en una enseñanza sobre el otro, sino sobre uno mismo. Epicteto lo practicaba con disciplina. En sus enseñanzas, decía que cada ofensa debía verse como una ocasión para ejercitar la virtud. Si alguien te insulta, es una oportunidad para practicar la paciencia. Si alguien te subestima, es un campo de prueba para la humildad. Si alguien te excluye, es un momento para profundizar en la autodefinición. No es una postura ingenua, ni una forma de justificar lo injustificable. Es, más bien, una manera de recuperar la soberanía personal. De no salir dañado, sino fortalecido. Musonio Rufo explicaba que el sabio no aprende solo de los libros. Aprende también de los necios, de los agresivos, de los que aún no conocen la virtud. Aprende observando lo que no quiere llegar a ser. Y en ese espejo encuentra claridad. La psicología actual describe este proceso como resignificación adaptativa. Reinterpretar un evento negativo no como amenaza, sino como impulso de autoconocimiento. No como algo que te define, sino como algo que te revela. Cuando alguien actúa con desprecio, puedes preguntarte, ¿qué virtud me invita a ejercitar esta situación? ¿Qué parte de mí puede crecer si elijo no responder con resentimiento? Puede que la respuesta sea el temple, o la discreción, o simplemente el compromiso de no replicar ese comportamiento cuando llegue tu turno de hablar. En la práctica, esta transformación requiere pausa. A veces escritura. A veces reflexión silenciosa al final del día. Como hacía Marco Aurelio, anotando no lo que lo había herido, sino lo que había aprendido gracias a ello. Y poco a poco, ese hábito se convierte en carácter. Ya no necesitas que los demás te traten bien para crecer. Porque incluso su sombra te ayuda a ver mejor tu luz. Es un tipo de libertad difícil de arrebatar, la de quien ha aprendido que incluso lo injusto puede ser útil. No porque se lo merezca, sino porque uno elige hacer algo digno con ello. Registro emocional ritualizado
escribir para ordenar el alma. Al final del día, la mente suele repasar lo vivido como si rebobinara una cinta. Los rostros, las palabras, las situaciones que dejaron un eco más profundo. Entre ellas, muchas veces, se cuela un gesto de desprecio, una actitud que quedó sin respuesta, o una emoción que aún pesa. Para los estoicos, ese momento del día era sagrado. Era el instante para mirarse por dentro. Sin juicio, sin prisa, solo con honestidad. Marco Aurelio convirtió esa práctica en un ritual. Lo llamaba simplemente escribir. Pero en cada página de sus meditaciones hay más que palabras. Hay un proceso de limpieza interior, de observación sin dramatismo, de alineación con la virtud. Hoy, ese mismo acto puede adoptar la forma de un registro emocional ritualizado. Una escritura breve, constante, donde se describe la situación vivida, la emoción sentida y la virtud que se quiso aplicar o que faltó. Por ejemplo, hoy me hablaron con arrogancia. Sentí enojo. Elegí callar. Mañana quiero responder con claridad sin perder la calma. Esa frase, escrita con serenidad, no busca la perfección. Solo busca la verdad. Y al escribirla, uno transforma lo vivido. Le da forma. Le quita peso. Lo convierte en experiencia. Crisipo, el tercer gran pilar del estoicismo, afirmaba que la razón debía gobernar sobre las pasiones como un médico sobre sus pacientes. No reprimiéndolas, sino observándolas con atención. Y para observar, nada más útil que registrar. La psicología contemporánea ha confirmado el poder de esta práctica. Llevar un diario emocional reduce la carga afectiva, mejora la claridad mental y fortalece la percepción del yo como agente. Como alguien que elige cómo responder. El registro puede ser breve. Solo unas líneas cada noche. Pero con el tiempo, construye una cartografía del alma. Un mapa donde uno reconoce patrones, reacciones, avances. Y en ese mapa, la falta de respeto deja de ser una amenaza y se convierte en un dato. En un estímulo. En una ocasión más para practicar la virtud elegida. Porque escribir no cambia el pasado, pero sí transforma la manera en que lo llevamos con nosotros. Y así, el desprecio del otro se convierte en una entrada más en el cuaderno de la templanza. Una página serena, escrita no desde el dolor, sino desde la voluntad de entenderse mejor. Micromeditación del muro interior, habitar la fortaleza que nadie puede tocar. En medio del bullicio, de los juicios ajenos, de las palabras que buscan herir, uno puede construir algo silencioso e inexpugnable. No se levanta con piedra. No requiere altura, pero protege como una muralla. Es lo que los estoicos llamaban el alma invulnerable. Una zona interna que no depende del mundo exterior. Una quietud que no cede al desprecio. Epicteto explicaba esta idea con firmeza: nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Solo tú decides qué atraviesa tu alma. Y en esa frase hay una práctica. Una forma de visualizar tu interior como un espacio protegido. La micromeditación del muro interior es una herramienta que nace de esa visión. Es un ejercicio breve. Puede durar solo unos segundos. Pero en ellos se activa una imagen poderosa, tú, al centro de una fortaleza mental. Sólida. Tranquila. Intacta. Cuando alguien actúa con desprecio, puedes cerrar los ojos si estás a solas, o simplemente dirigir la atención hacia adentro. Imaginar una pared entre tu centro y lo que ocurre fuera. No una barrera rígida, sino suave. Porosa a lo necesario, impermeable a lo destructivo. Marco Aurelio se refería a esta práctica con frecuencia.
Retírate dentro de ti mismo, escribía, porque en tu interior hay una fuente que nunca se agota. Ese interior no es evasión. Es refugio. Es el lugar desde el cual puedes observar lo que ocurre, sin ser arrastrado por ello. La neurociencia actual ha reconocido el valor de estas visualizaciones. Activan regiones del cerebro relacionadas con el control emocional, la percepción del yo y la resiliencia. En otras palabras, imaginarse protegido realmente protege. Puedes practicar esta micromeditación cada mañana antes de entrar en situaciones exigentes. O al momento en que sientas que algo te perturba. No necesitas palabras. Solo atención. Imagina el muro. Siente la distancia. Y respira desde ese centro. Allí, en ese lugar simbólico, el agravio no entra. Rebota. Se disuelve. Porque ya no encuentra una herida abierta, sino una mente entrenada. Una mente que no necesita defenderse. Porque ya habita en paz. Declaración de valores en 1 minuto, recordar quién eres cuando otros lo olvidan. A veces, el desprecio ajeno intenta borrar lo que eres. Reduce tu historia a un juicio fugaz. Te señala sin conocerte. Te define con pocas palabras que no te representan. Y en esos momentos, el alma estoica no se justifica, pero sí se afirma. Con suavidad. Con claridad. Como quien enciende una lámpara en la niebla. Es lo que llamamos la declaración de valores en 1 minuto. Una práctica breve. Una respuesta serena que no busca convencer, sino recordar. No para el otro, sino para ti. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, enseñaba que la virtud no se grita, se encarna. Pero también decía que hay momentos en los que es necesario pronunciarla, nombrarla, hacerla presente. No para demostrar superioridad, sino para sostenerse de pie. Ante una falta de respeto, un gesto que te niega, una voz que te margina, puedes elegir decir, con tono pausado, yo intento guiarme por la honestidad, la paciencia y el respeto. Eso es lo que practico, incluso cuando no lo recibo. Esa frase, simple, no busca discusión. No es provocación. Es una forma de presencia. Una declaración de principios personales, pronunciada con compostura. Como quien se alinea con lo que cree, incluso en la tormenta. Séneca afirmaba que el sabio debía tener sus valores siempre listos. Como el médico lleva sus herramientas. No para usarlas todo el tiempo, pero sí para que nunca lo sorprenda la necesidad. Hoy, la psicología reconoce el valor de este tipo de afirmaciones. Se las llama declaraciones narrativas de identidad. Actúan como anclajes que permiten mantener el rumbo emocional cuando el entorno se vuelve adverso. Puedes practicarla frente al espejo. O en voz baja, mientras caminas. Incluso por escrito, en tu diario. Elige 3 valores que guían tu vida. Escríbelos. Y construye una frase breve, sincera. Una que puedas recordar cuando el mundo se vuelva confuso. No necesitas decirla en cada situación. Pero cuando lo hagas, hazlo con calma. No para ganar una discusión, sino para no perder tu dirección. Porque a veces, cuando el otro niega lo que eres, basta con recordarlo suavemente. Para ti. Y si es posible, para él. Y entonces, aunque no cambie nada fuera, algo se reafirma dentro. Conversión empática guiada, entender sin ceder, mirar sin absorber. Cuando alguien te falta al respeto, es natural que surja la resistencia. El impulso a defenderse. A devolver el golpe. Pero el estoico se detiene. No para aceptar la injusticia, sino para mirarla de otro modo. A veces, lo que el otro necesita no es tu reacción. Es tu claridad.
Y eso solo se consigue cuando no te confundes con lo que está ocurriendo. Cuando mantienes el centro y desde ahí miras con ojos distintos. La conversión empática guiada es una práctica que nace de esa mirada. Consiste en, brevemente, intentar comprender qué hay detrás de la actitud del otro. No como excusa, no como justificación, sino como gesto de lucidez. Epicteto sugería que quien actúa con arrogancia lo hace por ignorancia, y que el sabio, más que indignarse, observa. Comprende. No absorbe esa actitud, pero tampoco la replica. Panecio decía que la empatía no consiste en ceder. Consiste en ver el todo. En imaginar la historia del otro, sus dolores, su miedo, su confusión. Y desde esa imagen, actuar con firmeza, sin rencor. Las neurociencias han demostrado que activar esta clase de empatía reduce la actividad de la amígdala, la región del cerebro que gestiona el miedo y la rabia, y fortalece la corteza prefrontal, donde nace la regulación emocional. En la práctica, este enfoque puede vivirse como un pequeño diálogo interior. Cuando alguien te desprecia, puedes pensar, ¿qué le ocurre para actuar así? ¿Qué tipo de vida le ha llevado a hablarme de este modo? ¿Qué está proyectando en mí y que no le pertenece? Esas preguntas, sin juicio, desplazan la carga emocional. Permiten responder con claridad, con voz baja, con límites, pero sin dureza. La empatía guiada no busca cambiar al otro, pero evita que te cambie a ti. Y eso, en muchas ocasiones, ya es suficiente. En lugar de acumular resentimiento, respiras, observas y eliges qué decir. Si algo o nada. Y si decides hablar, lo haces desde la compostura. Desde esa voz que no necesita gritar porque ya ha entendido. Porque el respeto, a veces, comienza por ver al otro más allá de su comportamiento. Y en ese gesto, sin ceder terreno, encuentras una forma más profunda de fortaleza. Deuda estoica invertida, agradecer incluso al que no lo merece. Hay momentos en que lo más difícil no es resistir, sino comprender. Y más difícil aún, encontrar valor en lo que, a primera vista, parece no tenerlo. La deuda estoica invertida es una práctica extraña, casi paradójica. Consiste en agradecer, en silencio, a quien te ha ofendido, porque, sin quererlo, te ha dado una oportunidad de crecer. Marco Aurelio la practicaba cada día. En sus escritos, enumeraba las dificultades que encontraba, personas groseras, injustas, indiferentes. Y a cada una le atribuía un valor. No porque lo tuvieran en sí, sino porque él elegía qué hacer con ellas. Este hombre me ha mentido, escribía. Y gracias a ello, hoy he ejercido la sinceridad con más convicción. Epicteto, en su estilo más agudo, decía que uno debía estar agradecido por los obstáculos, porque son el terreno donde se prueban las virtudes. Esta forma de gratitud no es ingenua. No es resignación. Es elección. Una que nace de comprender que uno no controla lo que llega, pero sí lo que hace con ello. Cuando alguien te desprecia, puedes, sin necesidad de demostrar nada, decirte a ti mismo, gracias. Me das la ocasión de fortalecer mi paciencia. O hoy me ayudas a recordar que mi valor no depende de ti. Esa frase no se dice en voz alta. No busca aplausos. Es interior. Y al pronunciarla, algo cambia. El otro ya no es un enemigo. Es, sin saberlo, un maestro accidental. La psicología lo describe como resignificación de beneficio. Encontrar en la adversidad una semilla de crecimiento. No por lo que fue, sino por lo que permite. Puede que ese gesto no cambie al otro, pero sin duda cambia tu relación con lo que ha ocurrido. Le quita el veneno. Le da forma. Le da sentido.
Y en esa gratitud extraña aparece la paz. Porque al final, quien más te enseña a ser virtuoso no siempre es quien te respeta. A veces es quien te pone a prueba. Y si eliges aprender, no habrá desprecio capaz de alejarte de ti mismo. Regresar al centro, la paz como forma de respeto interior. Has caminado despacio entre palabras duras, gestos fríos, silencios que pesan. Has visto cómo el desprecio puede tomar muchas formas y cómo, aún así, existe una manera de no perderse en él. Cada una de estas 15 formas no es una técnica para imponerse, sino una invitación a permanecer, a volver al centro, a recordar que tu valor no necesita defensa, solo presencia, que la dignidad no se exige, se encarna. Los estoicos lo comprendieron hace siglos, no siempre puedes cambiar al otro, pero puedes cultivar tu fortaleza hasta que sus actos no te toquen. Puedes entrenar tu mirada hasta que el desprecio no opaque tu claridad. Y con cada ofensa, con cada palabra que incomoda, puedes responder sin ruido, sin rabia, sin fuga, como quien simplemente elige no apartarse de sí mismo. Porque cuando alguien no te respeta, la tentación es devolver el gesto. Pero la verdadera libertad está en no necesitarlo. Tal vez, al final, la enseñanza es esa, que incluso en un mundo donde otros olvidan tu valor, tú no lo olvides. Que incluso cuando la voz ajena se alce, tú escuches la tuya, suave, firme, intacta. Y así, con cada paso, con cada elección pequeña, vayas construyendo una fortaleza interior. Una que no responde al desprecio, porque está hecha de comprensión, de templanza, de respeto profundo.